En el video pasado, usando el programa Movie Maker, llegué al límite de tiempo para decir lo concerniente al video sobre Jesús. Debido a ello, voy a dedicarlo a esta segunda parte a concluir con lo que es una vida muy sumamente resumida sobre Jesús de Nazaret. Estamos narrando el episodio conocido como la crucifixión y los 4 evangelios obviamente presentan este episodio narrado desde perspectivas distintas. Bueno, ¿qué se puede decir de los evangelios? ¿Por qué difieren tanto? Una explicación que se ha dado a través de los métodos de estudio de los evangelios es que cada evangelio fue escrito para destinatarios diferentes. Por ejemplo, Mateo era un evangelio originalmente escrito en hebreo que se perdió y después fue traducido a griego. El evangelio de Marcos tiene algunas palabras en arameo como Talita cum y Efata para pronunciar por Jesús, mientras que Lucas, discípulo de San Pablo, escribe para un auditorio griego. Así se pueden apreciar ciertas palabras como las estas que usan los griegos en el episodio de la multiplicación de panes y peces. Y por último, San Juan escribe para una comunidad ya con una teología más desarrollada a finales del siglo I. Incluso se ha dicho que fue escrito un evangelio no por Juan, sino por una comunidad que fue discípula de Juan. Bueno, mientras que Mateo y Marcos presentan episodios muy similares de la crucifixión. Mateo dice, por ejemplo, que había 2 ladrones crucificados al lado derecho de Cristo, mientras que Lucas dice que de esos dos, los dos no lo insultaban, sino que uno era el buen ladrón y el otro era un ladrón, el mal ladrón o gestas, dimas y gestas, nombres que se han puesto con el paso del tiempo tomados de la tradición conservada por medio de los evangelios apócrifos, donde se dan esos nombres a estos dos personajes. Pues no recapitulando un poco, hemos dicho que Jesús es crucificado no directamente por Pilato, el cual lo consideró inocente, y en el episodio sumamente simbólico que ha pasado a ser proverbial, él se lava las manos, pues zafanándose de la culpa de crucificar a una persona que él tenía por inocente. Entonces el pueblo judío, irónicamente, al decir no tenemos más rey que el César, pues echa la culpa sobre Jesús y lo condena a muerte. Bueno, la crucifixión era el método, digamos, más horrible de morir. El condenado a veces tardaba hasta 4 días, como explica Renan en su vida de Jesús. Y Orígenes recurre al milagro para decir que Jesús murió muy pronto, a las pocas horas. Se ha dicho que pasaron 3 días, los cuales no se pueden entender en el sentido moderno de la palabra, en la cual un día equivale a 24 horas, serían entonces 72 horas, sino que se refiere a que murió el viernes y el sábado estuvo en el sepulcro y resucitó el domingo, tal y como lo cuentan los 4 evangelios, que menos Marcos continúa un final que fue añadido posteriormente, ya que el evangelio original, el final se perdió o se haya suprimido por alguna razón. Bueno, durante el episodio de la crucifixión, Jesús pronuncia las palabras de todo está cumplido, haciendo referencia al cumplimiento o plenitud que se alcanza de las Escrituras, donde él cierra el Antiguo Testamento y se entra en el pacto de la Nueva Alianza. Y hay que estudiar un montón de paralelos aquí. El Cordero de la Pascua, que fue sacrificado antiguamente para celebrar la salida de los israelitas a través del Mar Rojo, y ahora modernamente ya Cristo abre las puertas del cielo como el nuevo Cordero. Posteriormente el libro del Apocalipsis, escrito también por San Juan Evangelista, revelará que Jesús ya está como el Cordero Celestial, sacrificado pero en pie, ya como Cristo glorioso y resucitado. Bueno, aunque la vida de Jesús, escrita por Renan, se detiene en el episodio de la crucifixión, ya que él negaba totalmente la divinidad de Cristo, no podemos descartar lo que creyeron los apóstoles y discípulos de Jesús acerca de su resurrección. Se ha cuestionado mucho que fue un episodio psicológico, ya que no podían aceptar que la misión de su maestro hubiera fracasado de esa manera, es decir, que los romanos lo hubieran apresado y hubiera muerto y todas sus prédicas y mensajes de salvación hubieran quedado en nada. El mismo Evangelio de Mateo dice que los jefes religiosos de los judíos, por miedo a que los discípulos robaran el cuerpo y lo hicieran pasar por resucitado, encargaron a los romanos, a la guardia romana a través de Pilato,
que cuidaban el sepulcro de Jesús. Recordemos que la costumbre judía era embalsamar el cuerpo con aromas y perfumes, tal como se dice que había comprado José de Arimatea y las mujeres, y ungir con él el cuerpo y ponerlo en un sepulcro excavado de roca. Tal era la costumbre de los judíos. Pero como aquel sábado era un día muy solemne, tal y como lo cuentan los evangelios, se tuvo que descender el cuerpo, el cual ya había muerto, y únicamente el soldado le traspasó el costado, tal como lo dice el evangelio según San Juan, donde del costado mana sangre y agua, donde se ha visto una significación de la Eucaristía y del bautismo, los sacramentos de la Iglesia católica, a través de los cuales alcanza el perdón de los pecados y la comunión con Cristo por medio de la Eucaristía. Bueno, ¿qué más podemos decir de este episodio? Como ya se dijo, las teorías de la psicología dicen que los discípulos inventaron la resurrección, pero podemos ver que el Evangelio es muy honesto respecto al trato. De hecho, toda la Biblia es muy honesta respecto al trato que se le da al hombre. Todos son presentados como de manera muy humana, llenos de pasiones. Sara se muestra celosa del hijo de Ismael, el hijo de Abraham, pero que había tenido por medio de la concubina de Abraham, Agar. Eh, Jacob pues era un tramposo en el sentido de que hacía muchas mañas para adquirir lo mejor del ganado. Al contrario, tuvo que trabajar 14 años por las dos mujeres. En fin, los personajes son presentados con todos sus rangos y no se oculta sus defectos, como son en las crónicas o memorias de los reyes de otros países, donde el rey es presentado como un dios y que no tiene defectos. Ahí tenemos a las obras de Suetonio, donde los emperadores son siempre presentados como dioses, o las obras de Homero, que los personajes, los griegos, son presentados como valientes, como Aquiles, hijo de una diosa, en fin. Decimos pues que los apóstoles, el Evangelio se lo demuestra, que ellos no creían en la resurrección, no les parecía algo posible, por lo tanto es ilógico que la pudieran haber inventado, ya que ellos ni siquiera la podían tener en su imaginación, no la concebían como tal. Jesús a lo largo de todo el Evangelio les reprocha su falta de fe. Pedro se hunde en el lago de Galilea, entienden mal el sentido de la levadura de los fariseos, regañan a los hijos de Zebedeo por entender en el sentido material de las palabras, los regaña por querer tomar espadas cuando el sentido era meramente simbólico, no hacen el milagro de expulsar un demonio por su falta de fe y que no hayan ayunado, como le dice Jesús. Esta clase de demonios solo se expulsa por medio de la oración y el ayuno. Por lo tanto, la resurrección no era posible ser inventada, ya que ni siquiera la creían como tal. Bueno, de las apariciones de Jesús, aparte de las contadas por los 4 evangelios, San Pablo hace una pequeña lista en la carta a los Corintios, donde describe que la última aparición fue hecha a él. No la tengo aquí a mano, pero voy a leer algunos pasajes de los evangelios donde se describe la resurrección. Vamos a empezar con Mateo. Obviamente, todo esto está al final de los evangelios. Bien, Mateo capítulo 28, que es el último del evangelio. Y bueno, aquí las apariciones se dicen que ocurrieron en Galilea, que más adelante Lucas dará un recuento más detallado de esas apariciones. Y bueno, estas últimas palabras son las que dice Jesús, están tomadas en el versículo número 16. Mateo 28, número 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Al verlo se postraron, incluso los que habían dudado. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Bien, esta es la conclusión del Evangelio según San Mateo. Nada más da una aparición de Jesús en Galilea y deja a los discípulos la enorme tarea de evangelizar a los pueblos, bautizándolo en nombre de la Trinidad, donde encontramos una clara referencia a las 3 personas divinas, bautizándolos en el nombre. Nombre está escrito con mayúscula y obviamente el nombre se refiere al nombre de Dios, por lo tanto dice que hay 3 nombres, pero no 3 dioses. El dogma de la Santísima Trinidad, que será el más difícil siempre de defender por parte de la Iglesia Católica,
Entre las primeras herejías del gnosticismo, los judíos que pretendían seguir con la ley de Moisés, y pues más adelante con los conflictos cristológicos sobre la naturaleza humana y divina de Cristo, así como la naturaleza del Espíritu Santo y su divinidad. En fin, este es el Evangelio según San Mateo. Únicamente relata la aparición de Cristo en Galilea y la encomienda de Jesús acerca de evangelizar a los pueblos. Vamos a pasar ahora al Evangelio según San Marcos, que es el capítulo 16, el último del Evangelio, y dice lo siguiente. Este Evangelio primero relata que se apareció a María Magdalena, como lo relata más detalladamente el Evangelio según San Juan. Esta María Magdalena es la que había expulsado 7 demonios y la que le dice, déjame ya que aún no subo con mi padre. Esto en el Evangelio según San Juan. Bien. Dice lo siguiente. Marcos 16, versículo 9. Después de que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselos a los que los había acompañado a Jesús, que estaban tristes y llorando. Ellos no le creyeron cuando la escucharon decir que Jesús vivía y que lo había visto. Después de esto, Jesús apareció con aspecto diferente a 2 de ellos cuando iban a camino al campo. También estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, cuando estaban comiendo, Jesús apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les ordenó, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Quien crea y se bautice se salvará, pero quien no crea no se condenará. Esas señales acompañarán a los quienes crean. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y los sanarán. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes mientras el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que le acompañaban. Bien, como ya dijimos, el Evangelio de Marcos originalmente no tiene un final, se detiene en el descubrimiento de la tumba vacía y no cuenta como tal la resurrección. Posteriormente se añadió este final donde da un recuento de las apariciones de Jesús. Aquí añade la aparición que hizo a María Magdalena, que se detalla en el Evangelio según San Juan, y también relata la aparición a los discípulos de Maús de manera velada, pero que se encuentra altamente detallada en el Evangelio según San Juan, y también relata la aparición a los 11 mientras estaban escondidos, como reprocha a Tomás su falta de fe y le dice, ¿tú crees porque has visto? Felices los que no han visto pero creen. Pasamos ahora a Lucas, capítulo 24. Bien, este capítulo, bueno, el Evangelio de Lucas, digámoslo así, es el Evangelio más completo porque añade muchos detalles sobre la infancia de Jesús, la visita al templo y Jesús entre los doctores, así como un recuento más detallado de las apariciones que no encontramos en los otros evangelios. Bien, este evangelio relata más detalladamente el encuentro con los discípulos de Maús y finalmente concluye con las siguientes palabras, con el encuentro hacia los 12. Y vamos a pasar al versículo número 36. Estaba diciendo estas cosas cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos respondieron y llenos de temor creían estar viendo un espíritu. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos, por la alegría, todavía no creían y seguían muy asombrados, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió en presencia de todos. Después añadió, esto es lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes, que se debía cumplir todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que puedan entender las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías iba a padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos, y con su autoridad se iba a predicar la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de todas estas cosas. Yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre les ha prometido. Ustedes por su parte permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la fuerza que viene de Dios. Después Jesús los llevó hasta un lugar donde cerca de Betania y los alzando las manos los bendijo. Mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos se postraron ante él y luego regresaron con gran alegría a Jerusalén. Estaban siempre en el templo alabando a Dios.
Bueno, como ya se sabe, este Evangelio originalmente era una sola obra junto con los Hechos de los Apóstoles, pero se dividió posteriormente en las dos partes que tenemos hoy en día, el Evangelio y la historia de los apóstoles y sus primeras actividades en la predicación del Evangelio. Bueno, este Evangelio detalla, como ya se dijo, el encuentro con los discípulos de Maús y se centra en la explicación o en el don que le da Jesús a sus discípulos sobre la interpretación de las antiguas escrituras. Es decir, todo este proceso de vida y muerte y resurrección de Jesús ya estaba escrito en los distintos libros del Antiguo Testamento y se habían de cumplir como tal. Ahora pues añade el episodio de los discípulos de Maús y finalmente da el valor de la Eucaristía por el medio del cual los discípulos reconocen a Jesús y él inmediatamente desaparece. También se centra en revelar algunos aspectos muy breves, muy poco acerca del proceso de la resurrección y de cómo es uno resucitado. Jesús aparece en medio de ellos, por lo tanto se puede decir que tenía libertad de movimiento, pese a tener carne y huesos, porque comen con ellos y comen no por decir que tenga hambre, sino para darles a entender que era un cuerpo material, pero ya no sujeto a las leyes del tiempo y el espacio. Y finalmente realiza la encomienda de predicar el Evangelio y pues posteriormente concluirá con el libro de los Hechos, donde ya tenemos la historia de los primeros apóstoles, Pedro, Santiago, Juan y San Pablo, convertido por Cristo en el encuentro de Damasco. Y bueno, pasamos finalmente al Evangelio según San Juan. Está tomado del capítulo 21. Bien, este Evangelio tiene un epílogo, un anexo que se añadió mucho después, que está por los discípulos de San Juan, donde se narra la distinta suerte que iban a correr de manera enigmática tanto Pedro como Pablo. Bueno, voy a leer únicamente este epílogo. Está tomado de Juan 21, versículo 20. Pedro miró hacia atrás y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús, preguntándole: Señor, ¿quién es el que va a entregarte? Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contestó: Si yo quiero que él permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esto ocurrió el rumor entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero en realidad Jesús no dijo: Él no morirá, sino que yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva. ¿A ti qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de esas cosas y las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Además, hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Si describieran una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Bien, este Evangelio dice claramente el propósito por el cual fue escrito, por eso es un Evangelio muy diferente, porque ya no, Juan el Evangelista no veía el caso de repetir las mismas cosas que ya se habían contado en los sinópticos. Ya había un Evangelio que narraba la infancia de Jesús, que narraba sus discursos, que narraba sus milagros, como es Marcos. Un evangelio que narraba las profecías cumplidas, como es Mateo. Un evangelio que muestra los peligros del dinero, como es Lucas, y el camino de Jesús hacia Jerusalén. Pero Juan hace mucho más, hace teología, hace el evangelio que en lo personal considero el más histórico de todos. Siento que en él encontramos las palabras de Jesús, quizás las explicaciones privadas que daba a sus discípulos en esos largos discursos de teología, y fue escrito ya para combatir las primeras corrientes gnósticas. Por eso usa palabras como en el principio era la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Ese prólogo ya defiende ampliamente la divinidad de Cristo, y el mismo Jesús se declara Dios en este evangelio en repetidas ocasiones y desarrolla una teología de la unidad con el Padre y de la igualdad que tenía con él. En fin, este evangelio aquí, en este epílogo, narra la suerte que correrán Pedro como primer papa y la muerte en edad avanzada de Juan. Fue el último de los discípulos de Cristo en morir y murió, fue el único que no murió de muerte violenta. Estuvo desterrado en la isla de Pasmos y finalmente murió de anciano. En fin, este es el recuento sumamente breve de los cuatro evangelios de la resurrección. No entramos en detalles acerca de los apócrifos, ya que obviamente sus detalles añaden poco o demasiada imaginación a lo que se entiende como canónico o como lo que ha sido aceptado por la Iglesia.
Bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación y voy a concluir con este video, que es realmente muy poco lo que se puede decir siempre. Se necesitaría mucho más tiempo, toda una vida incluso para decir lo que hay que decir de manera detallada sobre la vida de Jesús. Bueno, como dije al principio, las fuentes que usé para esto fueron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leí algunos apócrifos, del cual se considera quizá el más histórico o más cercano al Jesús histórico es el Evangelio según Santo Tomás, que contiene una serie de dichos que muchos han considerado, algunos pertenecen al Jesús histórico como tal. Tenemos las obras del Papa Benedicto XVI, los 3 tomos de su obra Jesús de Nazaret, donde se desarrolla una teología o una explicación altamente cristológica de cada evento de la vida de Jesús, y pues no añade como tal muchos detalles. Quizá la obra más reveladora o más impactante o más interesante para leer es la vida de Jesús de Renan, que se lee con mucho provecho, pero pues realmente descarta mucho al no aceptar el milagro ni la divinidad de Cristo. Pero es una buena fuente de información sobre el contenido de los textos de los evangelios, una crítica que realiza Renan al cuarto evangelio, y muchos detalles geográficos y de costumbres que da acerca de la zona donde Jesús nació. En ese punto, la obra de Renan no ha sido como tal descalificada, ya que el conocimiento de este autor de los antiguos idiomas no lo descarta de manera tan fácil. Vi algunas películas también, las cuales considero que la interpretación hecha por Robert Powell es la más cercana a lo que se tiene como el Jesús histórico, pero la más antigua, más agradable de ver, la más por la duración, es aquella producción italiana del año 77, me parece, que duró unas 2 horas, a comparación de la miniserie que duró un total de 6. Y bueno, 2 horas que leí, 2 novelas que realmente no tienen nada de histórico, nada de verídico. Fuera de las novelas son La última tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis y el Evangelio según Jesucristo de Saramago, una obra que realmente fue soporífera para mí, es decir, me pareció muy, muy mala. No tiene el encanto de La última tentación de Cristo, que realmente ha sido muy criticada, pero considero que la actuación de William Dafoe es muy buena en la película, y esta película la he visto muchas veces, pese a que contradice totalmente la visión del Jesús divino, o el Jesús que está siempre seguro de sí mismo, y aquí en esta producción lo vemos de manera muy humana. Bueno, en fin, esta es la conclusión de nuestro video. ¿Qué se puede decir en sí? Pues que sea o no se cree en él, no sea que se crea o no se cree en él, pues la figura de Jesús no puede ser nunca indiferente en la constante y permanente influencia, quizá la de mayor influencia en la historia de la humanidad. Así pues, con esto concluimos este bloque de filosofía, de historia del pensamiento, con una serie de corrientes de filosofía china, de filosofía hindú, egipcia y de Babilonia a través de Zoroastro. Y pues ahora con la figura de Jesús, ya propiamente entraremos en el siguiente video con la filosofía griega, con los presocráticos, y estaremos presentando la figura de Tales de Mileto. Bien, les agradezco por su atención y esto sería todo. Buenas noches.